Si tiene su Biblia, Marcos capítulo 15, empezando en el versículo 16. Vamos a entrar a la Biblia. Este es el penúltimo mensaje de nuestra serie en el libro de Marcos. Hemos estado en el libro de Marcos por el último año y medio, un poco más de un año y medio, estudiando el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 15 y la próxima semana vamos a entrar al capítulo 16, pero la próxima semana es un día especial porque es el día Pentecostés, donde celebramos 50 días después de la resurrección de Jesús. Significa lo que es Pentecostés, que significa 50 días. Entonces, el próximo domingo, el día de Pentecostés, es el día que llegó el Espíritu Santo y bautizó los 120 en un aposento alto, en un lugar ahí que fueron, ahí empezó la iglesia por primera vez. Entonces vamos a celebrar el próximo semana el día Pentecostés, pero hoy antes queremos llegar a regresar a un poco antes de lo que pasó eso. Estamos ya llegando al punto de la crucifixión de Jesús. Y hoy quiero entrar a estudiar un poco de lo que es la crucifixión y lo que pasó con Jesús ese día que Él murió por nuestros pecados. Dice así, versículo 16, Marcos capítulo 15, versículo 16, dice: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, el pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura y luego trenzaron una corona de espinas y se le colocaron. Salve, rey de los judíos, lo aclamaban. Versículo 19 dice: si lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Jesús, después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Versículo 21, a uno que pasaba por allí de vuelta del camino, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Golgata, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para que le tocaría a cada uno. Versículo 26 dice así: eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Versículo 30, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz así ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Versículo 33, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, le puso en una caña y se le ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando en fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente
este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y entendido cuando estaba en Galilea. Además había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y por un momento ahí vamos a tomar una pausa y luego regresamos a lo demás. Pero hoy en esta mañana quiero hablarte usando como tema Jesús y la cruz. Jesús y la cruz. La crucifixión, este evento de la historia, es la historia central de toda la Biblia. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, no era algo bonito que ver, era algo extraordinario, era algo, era una vergüenza la cruz para la gente judía en ese momento. Cuando estudiamos la crucifixión, de acuerdo a los costumbres judíos y romanos, Jesús fue tomado fuera de las paredes del pueblo, de la ciudad, para que ellos pudieran crucificarlo. Y desde este momento la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús es los eventos centrales de nuestra vida cristiana, de nuestro cristianismo, de nuestra relación con Dios. Todo está sobre este evento de la crucifixión y la resurrección de Dios. Pero la crucifixión era una de las cosas más horribles que una persona podía experimentar. Para los judíos la crucifixión representaba la cosa más sucia, más fea, más horrible, más terrible, la manera de morir más feo que todos. Ellos pensaban que una persona que fue colgada de una cruz o un árbol, ellos eran maldecidos por Dios. La crucifixión era la última manera pública para tratar de detener al pueblo, los que querían estar en rebelión a Roma en ese momento. Los romanos, ellos construyeron esta manera para matar a ciertos asesinos, ladrones, a cierta gente, los peores para los peores. Fue reservado la crucifixión. Muchos de los romanos usaron la crucifixión para tratar de no solamente matar a ese hombre, pero también para silenciar a los demás, que ellos, y lo hicieron en público para que todos los demás puedan ver las consecuencias de una persona que hace una rebelión, uno que es rebelde en contra de César y de los romanos. Hay diferentes historias entre todo la historia que cuando los romanos mataron y crucificaron muchos, aún miles de personas que fueron crucificados. Jesús no fue el único que fue crucificado. Incluso la Biblia dice que 2 están a su lado, pero había miles más por mucho tiempo que ellos fueron crucificados por años y años y años. Muchos conocieron que era la manera de matar a alguien en la manera más peor que todos. Una persona que fue crucificado, fue matado no solamente en una manera donde ellos están colgando, pero ellos mueren por falta de respirar. Es lo que están pasando con ellos. Ellos están tratando de sostenerse mientras con sus brazos y sus manos, y así después de tiempo, después de hora, ellos ya no pueden respirar, ya no pueden sentir nada, ya no pueden, toda la fuerza que ellos están usando para levantar su cuerpo, después de un tiempo ellos mueren de asfixia. Ellos mueren de ahogar, se están ahogando y no pueden respirar. Y así mueren los hombres en la cruz. Cuando estudiamos este pasaje de la Biblia, llegamos a un tiempo donde Jesús fue crucificado.
Y mientras que ellos fueron crucificados, dice la Biblia que los soldados se burlaron de él, se enojaron y lo escupieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo golpeaban en la cabeza, dice así, que con una caña, y lo escupían. Y empezaron a darle homenaje, porque no era porque ellos respetaron a Jesús, pero en vez se burlaron de él y hablaron acerca de Jesús. Empezaron a criticar a Jesús y dijeron sus chistes sobre él. Y todo lo hicieron porque Cristo tenía que ser crucificado por nuestros pecados. Todos de nosotros somos responsables por la crucifixión de Jesús, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros necesitamos a conocer a Jesús. Cada uno de nosotros, cuando Jesús fue a la cruz, Él tomó todos nuestros pecados. Él tomó todo lo peor de nosotros. Él tomó los errores que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, Él lo tomó para que nosotros pudiéramos tener vida en la cruz. La cruz para esa etapa, para esa época de la historia, no era un representante de algo respectivo. No, era para los peores de los peores. Solamente los peores, los ladrones, asesinos, los que violaron personas, esos fueron crucificados. Y nuestro Dios, que era perfecto, nuestro Dios que no hizo nada, ningún error, es el Dios que se llevó a la cruz y tomó toda la cruz y tomó todo y entregó todo su vida para nosotros, para que nosotros podamos tener vida hoy. Hoy nosotros tenemos vida, tenemos una oportunidad para decirle al mundo, tenemos una oportunidad para decirle a todos que hay un cruz, que hay un Jesús que murió en la cruz para nosotros. Y porque hay un Jesús que murió en la cruz, por eso tenemos vida hoy. Hay muchos hoy en día que no han escuchado de la historia de Jesús, solamente ven los imágenes de una persona en la cruz, pero no entienden lo que significa ser crucificado, el dolor, el frustramiento, la vergüenza de que Jesús pasó por todo esto. Hablamos de la semana antepasada que ellos lo golpearon y le maltrataron y le pegaron y golpearon. Y sigue adelante, están escupiendo, le están agarrándole de la barba, le están agarrándole las manos, hasta que Jesús ni puede cargar su propia cruz. Tenían que buscar a alguien más. Imagínate toda la sangre que Jesús empezó a sangrar. Y trataron de darle un poco dice que una persona trató de darle un poco de vinagre y le entregó a él. Y eso para tratar de ayudarle con el sufrimiento, porque querían que el sufrimiento duraba más tiempo, si ellos podían tener un poco más dolor. Para eso, así pensaban los romanos. ¿Qué podemos hacer para que ellos puedan sentir más dolor y pueda durar el dolor un poco más? Y así le trataron de darle algo, pero Jesús dijo: no, yo no quiero nada. No. Jesús, en todo su poder, Él podía salir de la cruz. Él podía bajarse de la cruz. Pero dice la Biblia que no, nunca hizo nada y se quedó en la cruz y se quedó en silencio. No habló, no dijo nada, no maldició a los demás. Aunque Él tenía oportunidad para decirle a todos que se puede parar esto, Él tenía el poder para mandar ángeles para parar todo esto. Pero Jesús, Él llegó y dijo: no, yo no termino hasta que todo sea terminado aquí en la cruz. Jesús, él conquistó la muerte, Él conquistó todo, y Él se quedó ahí en ese momento. Entró y sabiendo muy bien cuánto iba a doler todo esto, y sufrió y tomó el precio para nuestros pecados, porque Él era el Cordero Blanco, era la persona que era perfecto. Él no falló, tenía errores, era perfecto, sin ninguna mancha que Él tenía, y murió por nosotros. Tengo una foto que quiero enseñar de una mano, la mano de Jesús. Esta es una foto que tenemos, y en esta foto se puede demostrar que
están poniendo los clavos en sus manos. Si uno estudia bien la crucifixión, no, aunque muchos dicen que es en las manos, lo hicieron aquí en los wrists, aquí en esta parte de la mano, porque de ahí iba a darle la potencial para que él podía colgarse, ahí podía estar bien fijado sin caerse. Y él fue crucificado, pusieron clavos en sus manos y en sus pies para que nosotros podamos tener vida. Imagínate el dolor que Cristo pasó por todo esto para que tú y yo podamos tener vida hoy. A veces nos olvidamos, a veces solamente nos enfocamos en la cruz de Jesús cuando es el día de Viernes Santo o cuando se acerca el día de resurrección, hablamos de la cruz, pero la cruz debe de ser parte de nuestra vida todos los días, porque Jesús nos dijo como discípulos, si alguien quiere decir ser mi discípulo, que lleve su cruz todos los días. ¿Qué significa eso? Que llevar nuestra cruz es para que nosotros, porque la cruz para los discípulos, ellos lo entendían que la cruz era una vergüenza, era algo para los peores. Y lo que Jesús está diciendo, lleva toda su vida, entrega toda su vida a Jesús, a Dios, en todo lo que hacemos. Y a veces vivimos la vida en una manera bien cómoda, en una manera bien tranquila, y nunca invitamos gente a la iglesia, nunca testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nunca vivimos la vida a la manera que Dios nos ha enseñado. Y cada vez que nosotros vivimos así sin dar importancia a que Dios murió por nosotros, cada día que hacemos eso, estamos crucificando a Jesús otro día más. Imagínate, Dios no murió por nosotros solamente para que nosotros podamos tener una vida bien tranquila, bien cómoda. No, Él murió para nosotros para que nosotros podamos testificar que Él es Dios y tener una vida eterna que nadie más podía dar para nosotros. Quizás hay otras personas que han morido por nosotros, pero nadie al nivel que Jesús. Jesús, cuando entró, dice la Biblia, Él entró y llegaron a Jerusalén o fueron a Golgata. Lo tomaron a Jesús y lo condujeron a Jesús al llegar, llamado Golgata, versículo 22. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron, versículo 24. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocara a cada uno. Muchos no entienden esto, pero Jesús estaba, no hay ninguna foto o publicación que enseñe eso, pero Jesús honestamente era desnudo en la cruz. No tenía ropa, aunque ahí tenemos retratos, ahí tenemos fotos, son replicaciones de lo que pasó, pero en realidad Él no estaba sin ropa completamente, porque era la vergüenza más fea que todos, para que todos podían ver así como está. Y lo pusieron en una cruz bien alta enfrente de todos, en un monte donde todos podían ver a Jesús. Dice el versículo 25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Imagínate, no solamente están escribiendo el Rey de los Judíos porque ellos lo creen, lo que están haciendo es que ellos se están burlando de Él. Están diciendo, están criticando sus propias palabras, Dios. Dice así: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Imagínate gente que están, no solamente que lo están viendo, pero también están
blasfemando de él, están hablando de él, detrás de él, están viéndolo ahí de cara y están riéndose de nuestro Jesús. Todo esto sufrió. Imagínate, no solamente el dolor de lo que está pasando con el cuerpo de él, pero también escuchando la voz de personas hablando de él, criticándole, diciéndole cosas a la cara. Y nuestro Señor quedó en silencio. Dice así versículo 31. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Hablamos mucho de los maestros de la ley. Cuánto se han burlado de Jesús. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que vayamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Imagínate, también hay otros dos ladrones, uno a cada lado, y lo están insultando a Jesús, están hablando de él también. Versículo 33, desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate toda la emoción de lo que está pasando en el corazón de Dios, en su mente, pensando qué va a pasar, qué está pasando Dios. La humanidad de Dios está hablando, no está rechazando a Dios, pero Él está hablando de su humanidad a Dios. Jesús está hablando a Dios. Y cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, están llamando a Elías, y empezaron a burlarse de él otra vez más. Un hombre corrió, versículo 36, empapó una esponja en vinagre, la puso con una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Hace unos años estaba escuchando un mensaje usando este versículo 38, y vamos a leerlo otra vez. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se le ofreció a Jesús para que bebiera. Estaba escuchando un comentario de alguien que estaba hablando de esta situación de lo que está pasando. Y una persona siempre dice: pues en ese momento, qué bueno que alguien trató de darle una bendición a Jesús en un tiempo cuando él no tenía nada, ¿no? Él estaba débil, ahí estaba en la cruz, él estaba sufriendo, y alguien le dio un poco de aliento en ese momento. Pero escuché a alguien hablar un comentario sobre esta ocurrencia de lo que estaba pasando, porque si uno estudia muy bien lo que está pasando en esta etapa, la esponja en vinagre, lo que usaban esas esponjas en realidad era para limpiar el baño de un lugar donde una persona usaba el baño, donde una persona hacía el baño todos los días, y ahí eso es lo que usaban, la esponja, y lo limpiaban con vinagre. Uno se limpiaba a sí mismo en vinagre. Y yo siempre escuchaba este mensaje, y muchos así piensan que pues le está dando un poco de aliento en un tiempo de sufrimiento para Jesús, pero honestamente es no lo que está pasando. Lo que están haciendo, tomando esta esponja en vinagre, este mismo esponja que quizás está lleno de excremento, está lleno en un lugar donde uno está usando el baño todos los días, y no solamente una persona, pero todo el pueblo lo están echándole, y se lo están dando en una caña, y se lo están subiendo a la boca de Jesús para que él pueda tomar de ello. Imagínate, no lo están dándole aliento a nuestro Señor Jesús, están echándole en la boca el excremento, el popó, realmente en la boca de Jesús. Y quizás uno dice: ay, qué feo eso. ¿Por qué hablas de eso? Porque es la realidad del sufrimiento de lo que pasó con nuestro Señor Jesús.
No había un momento de aliento, no había un momento de esperanza para Jesús en ese momento. No había, era un momento de sufrimiento. Y mientras que Jesús estaba en la cruz, Él lo hizo para nosotros, murió por nosotros. No había ninguna excusa. Él podía salirse de la cruz, pero Él lo hizo, se quedó ahí en la cruz para que nosotros podamos vivir otro día más. Dijeron, déjenlo. A ver si tiene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito, expiró. Y dice versículo 38, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era un hijo de Dios. La cortina del santuario, versículo 38, del templo se rasgó en Dios. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Dios le instruyó al pueblo de Israel a construir un santuario. Y en ese santuario había diferentes zonas, había diferentes cuartos, atrios. Y en cada lugar, al lugar más cercano a la presencia de Dios, porque ahí es donde pusieron la arca del pacto, que significaba, representaba la presencia de Dios. Siempre había una cortina dividiendo el resto a donde los más podían estar y donde estaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a donde estaba la presencia de Dios. Y siempre estaba la cortina bloqueando, haciendo una barrera de los demás y de la presencia de Dios. Muchos, si no saben el contexto de lo que está pasando, solamente van a leer un poco y se olviden de lo que está pasando. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, que el momento que Cristo murió, Dios, que la cortina fue rasgado en dos pedazos para darle lugar para nosotros que aceptamos a Dios. Cualquier persona que, aunque somos pecadores, aunque hemos tenido problemas, aunque nosotros hemos batallado, tenemos nuestras luchas, tenemos el acceso a la presencia de Dios. Y no necesitamos un sacerdote para ser intermedio para nosotros. Ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio para que nosotros podamos tener el acceso a la presencia de Dios. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Y nosotros tenemos ese acceso a la presencia de Dios hoy. Y nosotros hoy en este día, aunque vamos a la iglesia, aunque vamos a otras iglesias, no importa si vamos a la iglesia o no. Lo que importa es que la presencia de Dios va con nosotros en cada momento, en cada día y en todo lugar donde vamos. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. Y ahí va con nosotros Dios y su poder y su Espíritu Santo. No hay límites a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en nosotros. Y aunque nos vamos de este lugar, la presencia sigue con nosotros. Y había otros que estaban ahí viendo a Jesús. Versículo 42 dice así: era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José,
vieron dónde lo pusieron. Jesús pasó por todo este sufrimiento y murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros que somos cristianos sabemos que la historia no termina ahí. Que nuestro Señor, Él no solamente fue crucificado y murió, pero también resucitó 3 días después. Y nosotros hoy en día, aunque vemos todo y es bien gráfico la historia, el cuento de cómo fue crucificado, no se termina ahí la historia. Todavía hay mucho más que Dios quiere enseñarnos a través de la historia de Dios. Hay mucho más que Dios nos está enseñando a través de la historia de Jesús. Porque Jesús murió por nosotros, por eso tenemos vida hoy. No estamos aquí en esta iglesia solamente porque porque queremos estar aquí, solamente queremos venir a la iglesia. No estamos aquí porque Cristo últimamente murió Cristo para nosotros en la cruz. Él sufrió para que nosotros podamos tener vida. ¿Alguien lo cree conmigo? Que Cristo sufrió para que nosotros podamos vivir. Algunos dicen: qué vergüenza que Jesús murió. Yo celebro que hay un Dios que murió para mí. Y aunque tristemente era uno de las muertes más horribles, la manera de morir más horrible de toda historia, Jesús todavía lo hizo para mí y lo hizo para ti también. Él lo hizo una vez y para todos los días, para cada persona, para que tú y yo podamos tener vida hoy. Y si no conoces la vida de Jesús y los que están viendo, si no conoces la vida que Dios da, Él no murió para que no solamente nosotros podamos vivir la misma vida. Él murió para que nosotros podamos tener una vida diferente, una vida distinta, una vida nueva, una vida apartada de Cristo, apartada del mundo, y una vida con Cristo. Una vida antes de que murió Jesús. Estamos aquí de este lado de la cortina, pero cuando se rasgó la cortina ya tenemos el acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a su presencia. Alguien da gracias del Señor. Aunque vamos a la iglesia, aunque estamos en nuestra casa, en nuestro carro, en el trabajo, la presencia de Dios está con nosotros. Y Él pagó el precio para nosotros. Los clavos entraron a sus manos y pies. Pues pusieron una corona de espinos sobre su cabeza, y sangró y entregó su vida para nosotros, para que nosotros podamos vivir otra vez más. Y hoy en día yo quiero entregar mi vida a la persona que entregó todo para mí. Yo quiero darle mi vida a Cristo en todo lo que ha pasado, en todo lo que sufrió. Yo quiero también vivir y entregar toda mi vida a Él, a mi Cristo. ¿Cuántos aquí siempre quieren entregar su vida a Cristo? Siempre quiero entregar mi vida a Cristo porque Él entregó todo. Y Él podía bajarse de la cruz, pero Él siguió buscando la manera para darnos vida. Siguió. Ellos se enojaron de Él, se burlaron de Él, y todavía siguió. Quiero orar en esta mañana. Esta mañana quiero celebrar en lo que Dios hizo para nosotros, y quiero adorar y entregar mi vida a Él. Puestos de pie en esta mañana, vamos a orar en esta mañana. Si estás viéndonos en línea y si quieres oración, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por tu familia. Envíanos un mensaje, un comentario hoy. Yo quiero orar por tu familia hoy y creer que Dios puede cambiar tu vida. Solamente hay un Cristo que murió por ti y tu vida, y tienes vida hoy.
Vamos a orar, Padre, en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz y tú tomaste nuestro lugar, Señor. En la cruz, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Yo te voy a invitar a alzar sus manos. Yo te invito a levantar sus manos. Hoy en esta mañana vamos a adorar. Yo te invito a venir también hasta el altar. Yo quiero orar por ti y creer que Dios puede cambiar tu vida.